Grupo Perú TV presenta Metas Perú 2012. Bienvenidos a Metas Perú 2012. En esta ocasión tenemos al doctor Armando Tauro. Él es ingeniero de la Universidad de Milán, PhD de la misma universidad y PhD del MIT en Estados Unidos. Tiene una trayectoria profesional sumamente rica en Italia, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos como Paraguay y ahora en Perú. Él se desempeña hoy día como decano de la Facultad de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Armando, bienvenido. Gerard, buenas tardes y gracias por invitarme, ¿no? Es un placer contar contigo en el set y conversar sobre un tema que creemos que es relevante para el Perú: la relación entre el desarrollo económico y la pequeña empresa, entre la universidad y la educación y el desarrollo de la pequeña empresa. La experiencia italiana es una experiencia muy rica en cuanto al sostén del desarrollo basado en la pequeña empresa. Cuéntanos, ¿cómo funcionan las cosas en Italia y qué lecciones, sobre todo, podemos aprender para aplicarlas en el Perú con respecto a la pequeña empresa y el desarrollo económico? Tú sabes, Gerard, que la revolución de la pequeña y mediana empresa en Europa empieza en los años 60, ¿no? Donde realmente había que había que retroalimentar todo el nivel productivo. Y bueno, la reforma productiva a través de la pequeña y mediana empresa, que acá en Latinoamérica dicen microempresario. Yo siempre digo, ¿un padre de un hijo es un micropadre? No, ¿no? Entonces, para mí no existen microempresas, para mí existen empresas pequeñas, medianas y grandes. Eso es lo que existe en el mundo, empresas. Y una de las cosas que hizo Europa es cómo formar la cadena productiva, cómo utilizar a las pequeñas empresas dentro de una cadena productiva para determinar las capacidades ociosas y sobre todo capacitarlas, cómo determinar las transferencias de conocimientos, y eso se hizo a través de algunos tipos de observatorios, es decir, cómo introducimos la transferencia del conocimiento a la pequeña y mediana empresa. Una de las cosas que hizo Europa determinó cuáles eran sus debilidades, qué es lo que necesitaba la pequeña empresa manejada por empresarios que generalmente eran familias, y sabías que si te hacías un trabajo poco serio, poco aplicado, podía ser el desastre de una familia o podía ser el triunfo de una gran familia convertirse en una gran empresa. ¿Por qué? Porque generalmente las pequeñas empresas están compuestas por eso, familias, microfamilias que determinan una determinada acción. Una vez que se conoció cuáles eran los conocimientos que debíamos transferir a través de las universidades, a través de las escuelas de los institutos, se conformó un observatorio que estaba compuesto por 4 patas. Una, el Estado que está obligado de alguna manera a darles a todos estos microemprendimientos los conocimientos necesarios que necesitan para insertarse en una sociedad productiva. La otra era las entidades bancarias, es decir, crear una entidad de préstamo que le pueda favorecer al pequeño emprendimiento, no una regalía, sino un préstamo que sea adecuado a la posibilidad de cada uno o la capacidad de pago. Tercero, y un papel muy importante, estuvo la universidad, ¿no? Como conformar la universidad de empresa. Pero ¿qué sucedía? Nosotros no teníamos la capacidad de traer al microempresario dentro de la universidad porque ellos no tenían ni el conocimiento, ni tenían la disponibilidad, ni el poder económico para hacerlo. Ellos no tenían ningún tipo de conocimiento en marketing, ningún tipo de conocimiento en costo, en productividad, solo lo que sabían hacer es trabajar y realizar sus productos. Entonces, ¿qué hizo la universidad? La universidad se trasladó a la pequeña empresa, vio cuáles eran sus necesidades
tomó a las pequeñas empresas, las llevó hacia la universidad, los capacitó, le dio transferencia de conocimiento y volvió a la universidad con ello a la empresa a hacer la aplicación. Pero ahora faltaba otra pata. La pata eran las grandes empresas. Es decir, cuáles eran las capacidades de necesidades ociosas que tenían esas empresas para poder incorporar en una cadena productiva, en un tipo de embudo, a la pequeña empresa, muy pequeña, a la micro, de la micro convertirla, cambiarla de escalón y convertirla en pequeña, de la pequeña, mediana y mediana gran empresa. Yo te quiero decir, Gerard, que después de unos años, de los años 60 a hoy, todas aquellas que eran micro y pequeñas empresas, hoy como mínimo son medianas, y si no grandes. ¿Por qué? Porque se hizo el conjunto de actividades y la cadena distributiva y la cadena productiva que se unieron los esfuerzos de las propias necesidades. Si remolcás, es muy difícil pasar las experiencias de Europa o de Estados Unidos, de Asia, hacia este continente sudamericano. ¿Por qué? Porque tenemos otras culturas, otros conocimientos, otras ideologías. Entonces, tú sabes que este es el 16º país que vivo. Entonces, no sé si eso es una suerte o un acomodamiento, ¿no?, de la vida, pero siempre me tocó acomodarme a las necesidades de los otros países. Y siempre digo yo que yo soy el que se tiene que acomodar al país. Yo soy uno y el país es el resto. Entonces, no es que el país se tiene que acomodar a mí. Y una de las cosas que yo siempre hablo cuando hablamos de las pequeñas empresas, y sobre todo en Sudamérica, el pequeño empresario piensa que el gobierno tiene que darle todo. Y no es así. Creo que tiene que existir una cuota de responsabilidad por parte del empresario y lógicamente tiene que estar el gobierno apoyando las posibilidades de ese crecimiento. Armando, ¿ese es un defecto de los latinoamericanos que esperamos todo del gobierno? ¿O tú has sentido que ocurre lo mismo en los países anglosajones, en la Europa latina? Esa visión de que el Estado debe proveer, soportar y ayudar al empresario, ciertamente tiene que cumplir un rol, pero aquí es como el gran padre. Paternalista. Muy paternalista. No, ¿Eso sucede en otras latitudes? No, en Latinoamérica. Y generalmente en este cono sur. Excepto de Chile, que ha hecho una evolución muy importante. Creo que es uno de los países que más seriedad ha dado al resto del mundo en todas sus latitudes. Y después tenemos países industrializados como Brasil y como Argentina, pero con grandes dificultades, ¿no? Pero es un defecto latinoamericano de tener gobiernos paternalistas y esto no sirve para nada. Mirá lo que sucede con Perú, por ejemplo. Perú cuenta con el 87% de pequeñas empresas, de la cual descansa en este 87% el 67% del PBI en las espaldas de estas pequeñas empresas. Pero, de alguna manera insólita, el casi 92% es informal. Esta es la realidad del Perú. Entonces, cuando el Ministerio habla, tenemos que recomponer a las pequeñas y medianas empresas, y habla que ya la SUNAT ha legalizado 200.000 empresas, pero el Perú tiene 3 millones de empresas. Entonces, ¿de qué me están hablando? Creo que los esfuerzos se hacen equivocadamente y a través de un marketing innecesariamente. Creo que lo que hay que hacer es realmente conocer y entender una vez por todas cuáles son. Tener debilidades no es un problema, el problema es no reconocerlas. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar y ver y analizar cuáles son las debilidades, ver cómo van las producciones longitudinales y transversales a través de todo el país, ver la producción, por ejemplo, de Tarapoto en la línea del café, en la línea del cacao, cuáles son todos los procesos y transformaciones que tenemos hasta llegar a Puerto Lima, y ver todos los elementos transversales y longitudinales para hacer una cadena de abastecimiento y una cadena productiva. Cómo tomamos la reducción o el elemento costo, cómo mejoramos la productividad. Yo le pregunto a las empresas muchas veces cuando voy a hablar con ellos si conocen realmente cuál es la eficiencia productiva, a los gerentes, a los directores, y me dice, y estamos en el 90 y estamos en el 92, y ahí yo sé que no saben nada. ¿Por qué? Porque una de las cosas, la Biblia de que tiene que tener un gerente es saber, como el ABC, cuál es la productividad que tiene, cuál es la eficiencia productiva, cuál es el coeficiente de conocimiento, cuál es el producto que ellos están determinando y cuáles son los costos relacionados a eso. Porque de esa manera poder determinar las debilidades y fortalezas. Y no tenemos que trabajar en fortaleza, porque la fortaleza está y existen. Lo que tenemos que trabajar son en las debilidades.
Pero el gran problema que tenemos los latinoamericanos, y me incluyo porque más allá que yo me he ido muy joven de Argentina, yo soy nacido en Argentina y como tal, por el acento no soy francés. Entonces, por lo tal, yo creo que tenemos una gran identificación, tenemos muchísimas virtudes, pero sí tenemos un montón de debilidades. Muchas veces no reconocer cuáles son nuestros lados débiles para trabajar en esas para fortalecerlos, ¿no? Tienes mucha razón, inclusive se puso sobre la mesa un tema que es fundamental, el de la gran informalidad que hay en el mundo empresarial, sobre todo a nivel de la pequeña y de la microempresa. Hay un reconocimiento legal que hay que construir, pero antes que eso probablemente, y más importante que la formalización legal, es la formalización económica, es decir, generar y romper esa falsa dicotomía entre la gran empresa y la pequeña empresa, cuando una puede alimentar y formar parte de la cadena productiva de la otra. En Italia, por ejemplo, la Fiat, una gran empresa, produce alrededor del 50% del PIB peruano al año, solo la Fiat. Pero ¿cuántas miles de pequeñas empresas forman parte de la cadena de producción de la Fiat? Son innumerables. Igual pasa en el Japón con la Toyota. ¿Qué debemos hacer en el Perú para que muchas de estas pequeñas empresas se inserten en la cadena productiva de las grandes y medianas empresas del Perú, hermano? Gerard, lo primero que tenemos que facilitarle a estas empresas es trabajo. Yo, en una discusión que tuve en el Ministerio Produce, hará unos 3 meses atrás, cuando hablaban que para legalizar tenían que pagar todos los impuestos, crear la empresa, no la van a legalizar de esa manera, la van a fundir porque no tienen capacidad. Creo que lo primero que tenemos que darle a estas empresas es el trabajo y después darle los conocimientos. Hablando de Fiat, en Italia o en Japón Toyota, pasa en Brasil con Volkswagen, donde vos tenés a las pequeñas empresas incorporadas en la planta productiva, produciendo para Volkswagen o produciendo para Fiat Brasil. ¿Y qué le hace Fiat o qué le da Volkswagen? Le da toda la facilidad para que esta gente se pueda desarrollar de una manera que productivamente le sirva a la pequeña empresa y le sirva a la gran empresa. Ahora, si nosotros realmente pensamos que para que una empresa se legalice tiene que pagar todos los impuestos, tiene que estar todo al día, no la vamos a legalizar y el 80% de las pequeñas empresas la vamos a fundir. Creo que tenemos que ir lo primero con lo primero, es decir, primero tenemos que localizar la fuente de actividad laboral. Porque primero, ¿cuál es el panorama? Segundo, buscarle el mercado, porque ellos no tienen por qué y no conocen cómo buscar el mercado. Tercero, si las grandes empresas tienen estas necesidades. Te doy una experiencia muy cortita en Paraguay, cómo hicimos con los pequeños, cómo agrupamos a los pequeños agricultores para que hoy tengan una planta reproductora y sean proveedores de grandes supermercados. Nosotros teníamos en Paraguay, teníamos productores de tomates y productores de frutillas, de la cual era de una zona de Cacupé y de Caguazú. Y también de mandioca, acá le dicen yuca, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucedía? Eran productores que tenían la única posibilidad de vender producto en la calle o en la puerta del supermercado, del mercado principal, o contrabandear alguna venta. Nos unimos con el gobierno y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto. ¿Qué proyecto podemos hacer? Vamos a crear una planta transformadora. Una planta transformadora de harina de yuca, una planta transformadora de tomate para hacer pasta de tomates y una planta para hacer pasta de vegetales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, agrupar a todos los agricultores de 1 hectárea hasta 5 hectáreas y ver cuáles son las capacidades productivas. Segundo, buscar un capital de fondo a través de un banco internacional y montar y pedir el préstamo, no la regalía, el préstamo de una planta transformadora. Con la única condición que el que maneje la planta tienen que ser profesionales de conocimiento industrial. A todos estos productores los asociábamos a esta planta productora y eran lo que en el futuro hoy son los dueños de esta planta productora. ¿Ellos qué hacen? Ellos se van a dedicar, el gobierno ¿qué hacía? Le daba las semillas para que ellos puedan producir una mejor calidad y le daban todo el conocimiento técnico. Ellos se dedicaban a lo que sabían hacer, trabajar el campo, trabajar la agricultura. Ellos producían y entregaban a la planta transformadora a costo de campo.
Una vez que la planta transformadora recibía la materia prima, la transformaba. ¿Qué sucedía? La gran cadena de supermercado entregaba a la planta transformadora toda la logística y todo el conocimiento del packaging. Dentro de estos grandes supermercados había grandes columnas donde se identificaba producto producido en el Paraguay, producto producido en Cacupé, en Caguazú, en Ciudad del Este, en Encarnación. Estos productos iban a estos supermercados bien identificados. El pueblo comenzaba a producir productos propios y así se fue instalando una capacidad, digamos, se fue instalando la capacidad de la producción y del trabajo. Lo que se recaudaba de la venta de esta planta a estos supermercados, un 40% se devolvía a los productores en parte de utilidad y un 60% volvía para la deuda y el funcionamiento de la planta. A los 10 años, estos 100 productores que se juntaron son dueños de una planta transformadora. Eso es lo que hay que hacer. Hay que buscar la transformación de cómo involucrar el conocimiento productivo, por más genuino que sea, para transformarlo en conocimiento productivo activo y para determinar cuáles son los nichos de mercado. Una vez que identificar los nichos de mercado, dale la posibilidad del trabajo, dale el conocimiento y conformar la cadena productiva que les permita a ellos evolucionar. Ellos van a ser siempre campesinos, pero hoy esos 100 campesinos son dueños de una planta transformadora que no solamente produce para el Paraguay, sino produce para el Mercosur y produce para el Oriente y el Occidente. Sin duda que ese es un ejemplo extraordinario que deberíamos poder replicar en el país. Mencionaste otro pilar importante, que es el pilar del financiamiento. ¿Cómo debería operar esto? En el Perú, en el pasado, existió el Banco Industrial, el Banco Minero, el Banco Agrario, que dieron crédito subsidiado a los pequeños y medianos productores. Los bancos acabaron quebrados, esos créditos no se volvieron productivos mayormente. ¿Cómo deberíamos, en una nueva economía, en una economía en crecimiento como la peruana, enfocar el apoyo crediticio a las pequeñas empresas? Es que hoy no hay crédito para las pequeñas empresas. Hoy hay, lamentablemente, lo voy a decir, y que me disculpe el pueblo peruano, hay usura bancaria para las pequeñas y medianas empresas, para las pequeñas empresas. Vos no le podés pedir a un pequeño empresario que pague el 20-25% de interés. No le podés pedir a un pequeño empresario que dé el certificado de propiedad para sacar un crédito. Al pequeño empresario le tenés que pedir la capacidad de trabajo. Lo único que tiene que tener en la pequeña empresa la posibilidad de tener trabajo. Y lo que tiene que darle al banco es esa orden de trabajo, de qué manera le va a pagar al banco. Y tener crédito acorde a las necesidades bancarias para el crecimiento genuino de estas pequeñas empresas. Resulta ser que tú, una gran empresa, va hoy a pedir un préstamo al banco y lo consigue al 10, 12%, 11%, 9%. Vas tú, que es un pequeñito, ¿sí? chiquito, y te piden 20%, 25%, 30%. He escuchado hasta el 40%. Nadie puede pagar eso. Entonces tenemos que sincerarnos realmente. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que el eslabón del engranaje económico más importante que tiene el país, que es la pequeña y mediana empresa, crezca, o queremos solamente usarlas en propagandas políticas cuando las necesitamos y cuando no la dejamos ahí de un costadito y que se favorezcan unos cuantos y el restante? Porque siempre hablamos, dentro de la pequeña y mediana empresa hablamos de 100, 200, 300 empresas, pero el Perú hoy tiene 3.500.000 empresas. Digamos, no podemos dejar de ver el bosque y solo que miramos el árbol. Nosotros tenemos una realidad, y la realidad que tenemos es que tenemos microemprendimientos, microempresas con ninguna posibilidad de crecimiento, ni crediticia, ni técnica, ni tecnológica, ni de conocimiento. Entonces, pero sí con una gran capacidad de trabajo, porque lo que hay que reconocer del peruano, que tiene una gran capacidad de trabajo. Entonces, como esa virtud no la tienen todos los países y la tiene el Perú, hay que aprovecharla. Pero a eso hay que darle, la mano tiene 5 dedos, si me falta un dedo 4 no es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos una virtud que es el trabajo. Y discúlpenme los peruanos que digo somos, porque estoy acá y me siento identificado. Yo siempre digo, justamente anoche estaba hablando con mi hijo en Estados Unidos y me dice, pa, estás hablando de somos en Perú. Digo, pero estoy acá ya, es lo mismo, somos o soy o damos.
lo importante es identificarse con el país y saber qué es lo que tiene el país, cómo lo podemos ayudar. Y yo creo que una de las fortalezas del país es la capacidad de adaptación al trabajo que tiene. Bueno, lo tiene ahí. Y tiene estos micros emprendimientos y estas pequeñas empresas. Y tenemos un mercado, tenemos la minería, tenemos la agroindustria, las farmacéuticas, tenemos toda la parte de metalurgia, toda la parte de metalmecánica. Y tenemos un mercado exterior importantísimo, con una cadena de posicionamiento que no lo estamos usando, que son los consulados. Los consulados tienen que ser los embajadores de la venta del mercado del producto peruano en el exterior. Entonces ni siquiera tenemos que contratar a nadie para decir cómo vendemos nuestro producto. Tenemos las artesanías, tenemos productos genuinos, tenemos alimentos para alimentar al mundo. Digamos, la capacidad de alimento que tiene el Perú es increíble. Tenemos el arte culinaria que se está trasladando a todas partes del mundo. Entonces tenemos un montón de cosas buenas que no la estamos sabiendo explotar. Entonces es importante que determinemos que para poder crecer necesitamos esas 4 patas principales: el Estado, las entidades financieras, la universidad de empresas, de capacitación y transferencia de conocimiento, y por último las grandes empresas, a unirlas para la cadena productiva y la cadena de abastecimiento. Si unimos estas 4 fuerzas, vamos a alimentar todo el resto que tenemos, que son las microempresas, y lo que es importante es poder diagnosticar y poder monitorear hasta qué punto, de qué punto a qué punto se convierte en microempresa a pequeña empresa, y de pequeña empresa a mediana empresa, y mediana empresa a gran empresa. Determinar toda esa línea de funcionamiento para que este señor que empezó con un pequeño emprendimiento no se quede ahí, porque lo importante es que no se quede ahí, que él pase a otro escalón y que acá venga otro, ¿no? Y así sucesivamente, una rueda de 360 grados. Pero lógicamente el Estado tiene que obligar a las entidades bancarias a tener crédito, que con el único respaldo que tiene que tener es la capacidad de trabajo. Y hay una ley en Perú, la ley de la facturación, hay una ley, la ley del outsourcing, pero no se ponen en práctica. ¿Y cómo definirías tú de la manera más correcta, no solo lo que dice la ley, porque la ley establece que quien tiene más de 20 trabajadores, hay una serie de indicadores, sí, pero que en buena cuenta simplemente ayudan a tener una estadística y tener ciertas categorías, ciertas clases para la estadística? Pero en Europa, una pequeña empresa seguramente es una empresa que tiene menos de 500 trabajadores. Hoy día. No es como nacieron, por cierto. Sí. Pero en el Perú, una empresa que tiene 500 trabajadores es una gran empresa seguramente. Sí, sí. ¿No, verdad? Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros definir, categorizar, crear esas escalas y hacer que sea fluido el tránsito de una a otra categoría? Porque claro, cuando nosotros le damos una ley ad hoc para los que tienen menos de 20 personas, pues yo ya no quiero pasar al trabajador 21 porque pierdo una serie de beneficios. Entonces nos quedamos un poco estancados en ciertas categorías. ¿Cuáles serían las categorías mejores? Ventas, número de trabajadores, una combinación de estos indicadores. Los indicadores establecidos en el Perú, ¿te parece que son los adecuados? Mira, generalmente esto se rige por capacidad, por cantidad de trabajadores y venta, volumen de venta, ¿no? Entonces el volumen de venta y el volumen de trabajadores compensan esa situación. Ahora, el problema no está en pagar impuestos, porque si yo pago impuestos es porque gano. El problema es eso, de tener el trabajo y poder tener la capacidad de la adquisición. Ojalá yo pagara $100.000 de impuestos por mes, quiere decir que ganaría mucho más. Entonces el problema no pasa por pagar impuestos. Como te conté la historia del crecimiento de los pequeños agricultores, también había una pequeña empresa, y eso pasó en Estados Unidos, año 1986, tenía una pequeña empresa que era una montadora de motocicletas, ¿no? de motocicletas en el estado de Ohio. Entonces, este hombre había empezado y no pagaba impuestos, pero no crecía. Un día se sentó con la familia, descendiente de judíos, muy rectos ellos, muy trabajadores. Un día decidió este gran señor, Jefferson, dijo, si no puedo pagar impuestos, no puedo tener empresa. Y decidió comenzar a pagar todos sus impuestos, así se quedara sin un centavo. De ese día empezó a crecer. Entonces él se dio cuenta
que cuando hablamos de no pagar un impuesto o nosotros capitalizamos el no pagar un impuesto a nuestros ingresos, estamos tomando una situación falsa. Digamos, las empresas tienen derechos y tienen obligaciones. Y toda aquella empresa que no pueda pagar un impuesto no puede ser empresa, no va a ser nunca empresa. Entonces, y tampoco nunca la vamos a legalizar. Yo creo que el primer paso de la legalización no es pagar los impuestos, sino es el trabajo. Una vez que le damos el trabajo y le damos la capacidad de poder tener capital de absorción, de esa manera obligarlos a que paulatinamente vayan cumpliendo sus obligaciones tributarias. Por eso la gran empresa tiene una gran función en esto, es decir, ¿cómo hago yo que esta pequeña empresa crezca conmigo y sea parte y socio de mi crecimiento? ¿Cómo determino yo que esta empresa, aparte de darme un servicio, sea el ángulo que me haga crecer a mí de una manera más rápida, más eficiente, más activa, más proactiva? Entonces, yo le doy los conocimientos, yo le doy la transferencia, yo le doy las herramientas que necesita, yo le doy la capacitación y él me va a dar su trabajo. Pero yo también me voy a responsabilizar de que lo que yo a él le pago, la parte que tiene que dar, la parte tributaria, sea compuesta de tal manera que yo me obligue a pagar los tributos de este señor para que él esté en orden en todas sus actividades. Segundo, la escala de crecimiento no puede estar solamente por personas o por facturación, porque eso va a crear cierta situación. Yo no voy a facturar más porque voy a pagar más. Creo que la escala tiene que estar en relación del crecimiento productivo por una parte, producción, compra, facturación y personal. Entonces, si vos tenés esos 4 elementos que se van compensando uno con el otro, eso te va a permitir un crecimiento organizado y también balanceado, que dice, yo voy a crecer, voy a facturar más, por ende voy a tener que comprar más. Entonces eso me compensa lo que yo voy a facturar más y mis impuestos van a estar siempre balanceados entre la cantidad de personas, la cantidad de ingresos y la cantidad de egresos. Eso tienen que ser los parámetros. Correcto. Entre los 4 pilares mencionaste algo que me sonó sumamente sugestivo: llevar la universidad a la empresa y no al revés. No sacar al pequeño empresario de su actividad diaria y llevarlo a un aula descuidando la actividad productiva, sino trasladar el conocimiento y la capacitación a donde están los empresarios. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se ha hecho en otros países? Simplemente hacer base en la zona de trabajo. Es decir, es muy difícil muchas veces trasladar el trabajo a la universidad, pero es mucho más fácil trasladar el conocimiento al trabajo. Ese es el camino. Entonces nosotros tenemos que entender, y sobre todo las universidades, nosotros como universidades, y yo discuto y lo hablé muchas veces contigo, Gerard, estamos obligados a conformar profesionales de exportación. Estamos obligados a transferir conocimiento, pero un conocimiento genuino, un conocimiento serio, transparente, un conocimiento verdadero. Y si no lo tenemos que buscar donde sea. Pero lo importante es que nosotros tenemos que preparar a profesionales de exportación, donde el profesional que salga de nuestra universidad no solamente pueda trabajar en Perú, China, Rusia, donde sea. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de educarme entre Italia y Estados Unidos. Y gracias a esa educación pude trabajar en cualquier parte del mundo. Y como lo hice yo, lo puede hacer cualquiera. Entonces, no es cuestión de ser mejor o peor, tener conciencia que las universidades tienen una responsabilidad hacia el ciudadano que va al aula. Ahora, es muy difícil al pequeño empresario, a la pequeña empresa, perdón, que son compuestas por personas o por empresas familiares, de decirle, señores, dejen todo de hacer y vengan a la universidad que le vamos a enseñar un oficio. Pero si nosotros nos vamos hacia él y con él aplicamos el conocimiento y con él aplicamos la sabiduría del hacer, le vamos a enseñar no solamente las tecnologías o las herramientas, sino le vamos a enseñar cómo realizar o cómo manejar su empresa o cómo formarse como empresario. Una vez que él tiene las bases y que la empresa comienza a funcionar y él entienda que el crecimiento está por la delegación, y delegar y manejar una empresa está compuesta por 3 elementos básicos: cómo, por qué y cuándo. Y cuando podamos contestar el cómo, por qué y cuándo de cada una de las cosas, y después determinamos con quién lo vamos a hacer, ahí vamos a transferir a este señor al aula para darle los últimos conocimientos tecnológicos. Una vez que eso está aplicado, volvemos con él y lo aplicamos. Y así
Esto se llama desarrollo en 360 grados continuo y esto es una rueda de nunca acabar. Eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias, Armando. Creo que esta exposición y este programa ha sido un programa de colección, donde hemos aprendido un sinnúmero de cosas y sobre todo hemos puesto las pistas sobre las cuales debemos caminar para crear una pequeña empresa cada vez más fuerte, cada vez más productiva y enlazada a la gran empresa y al desarrollo del país. Armando, ¿algo más que quieras agregar? No hay crecimiento sin conocimiento y no hay conocimiento sin trabajo. Sabias palabras. Muchas gracias, Armando. Ha sido un honor tenerte en el programa. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Estimados amigos, nos veremos en otra ocasión, en otra versión de Metas Perú 2012. Grupo Perú TV presentó Metas Perú 2012.